Vamos a presentar en esta tarde la meditación. Espero ser breve, pero quisiera que podamos entenderlo. Quizá lo que voy a decir es la introducción de algo que debemos de entender. Y Dios tiene sus propósitos para lo que hablamos, para lo que decimos. La semana pasada, el hermano Joel, pues habló de la desobediencia, del pecado. Hoy el hermano Mauricio, pues habló de fe y habló de temor, pero todo está relacionado al pecado. Todo lo que el hombre hace, si no está de acuerdo con Dios, pues se llama pecado, ¿verdad? Hoy día, hermanos, vivimos en un mundo donde la verdad es una verdad relativa. ¿Qué significa esto? Que hoy día, bueno, aquí tengo un lápiz, hoy día puede ser amarillo, otro día podría ser naranja, otro día podría ser verde. Si al hombre se le antoja cambiarle el nombre a los colores, pues a eso se llama verdad relativa, porque puede cambiar. Uno de los acontecimientos de hoy día es que al amor también se le ha cambiado a veces el significado. Si usted no le hace caso a la gente que está allí manifestándose en la calle y dice algo en contra de ellos, pues dicen que no los amas, que no tienes amor a ellos. Y entonces la verdad se vuelve una verdad relativa. Sin embargo, hermanos, nosotros como cristianos tenemos una sola verdad. Y la verdad que tenemos, pues viene de la palabra de Dios. Si queremos buscar la verdad por otra parte, por otro lado, por otro libro, no la vamos a encontrar nunca. La verdad viene solamente de Dios. Y como todos sabemos, Dios se ha manifestado al hombre Dios se ha manifestado al hombre a través de su palabra. Y es donde podemos encontrar la verdad pura. Vivimos hoy en un mundo en donde la cultura de un lugar ya forma parte de la cultura a lo mejor de todas partes. Por ejemplo, nosotros vivimos en este lugar, en esta península de Yucatán, donde anteriormente conocíamos la cochinita, pero hoy día la cochinita se conoce posiblemente hasta en Japón. Posiblemente algún japonés ya esté haciendo cochinita. ¿Sí? Nuestra cultura ya está globalizada. Lo que hacemos en Campeche, lo que hacemos en la península, ya es conocido por muchos, en muchos lugares. Nuestro lenguaje también es parecido. Nuestras palabras, la forma en que hablamos, también a veces se van globalizando, pero las palabras también, en ese ámbito de la cultura, en ese ámbito de que se vuelve globalizado, ¿sí? Va perdiendo también significado. Y a veces adquieren otra connotación, no la que nosotros pudiéramos darle, ¿no? Hay veces que no conocemos las palabras. Sí, esta semana salió en la noticia que cuando los muchachos se
se inscribieran a vacunarse, pues tenían que poner si estaban postrados o no. Y resulta ser que no sabían qué era estar postrado. Entonces tuvieron que buscar en el diccionario y pues, hasta que encontraron qué es postrado, ¿no? Todos nosotros sabemos que estar postrado es estar acostado y a lo mejor estar enfermo a la vez. Pero hay palabras que a veces no conocemos. Hay palabras o nuestras palabras a veces caminan. ¿Qué quiero decir con esto? Van adquiriendo diferentes significados. A veces muy diferente a las palabras que hoy tenemos. A veces las palabras ya no tienen el significado que tenían en las etimologías, en el origen anterior. Pero bueno, tenemos que buscar el significado que le dé el significado real a la palabra. En la mañana, pues el hermano Mauricio hablaba de la palabra paladín y pues nos dio el significado de la palabra, ¿verdad? Hoy el tema que quiero tratar, pues es la integridad. ¿Te acerca a Dios? Pudiéramos declinarlo y decir la integridad nos acerca a Dios. O la integridad me acerca a Dios. O la integridad le acerca a Dios, a él, a ella. ¿Pero qué es integridad? Vamos a ver qué es integridad. Oremos, hermanos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos en esta tarde porque nos permites reunirnos, Señor, como familia cristiana, alrededor, Señor, de este medio de comunicación. Ayúdanos, Señor, a presentar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos entenderlo y que sirva, Padre Celestial, para nuestra vida diaria y que sirva para nuestra vida espiritual. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón y podamos, Señor, expresarla en nuestras actividades. Gracias, Señor, por ello. Permite, Señor, que mi palabra llegue primero a mí y después a mis hermanos. Que mi palabra, Señor, sea para darte la gloria, la honra y que tú hables a través de mí. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hablemos de integridad. La integridad en la palabra de Dios proviene de un término, bueno, o está escrito en el término hebreo con una palabra que se llama tamín. Tamín es la palabra que nosotros traducimos en español como integridad o íntegro. Ahí por allá se deriva la palabra, ¿sí? Y tiene un significado muy simple y sencillo en el idioma hebreo, que simplemente significa ser completo, estar entero, o en un momento dado un todo íntegro. Pero decir que íntegro es estar completo es más que suficiente y así lo traducen. No tiene mucho connotación en el hebreo, es estar íntegro. Sin embargo, esta palabra que nos refiere a integridad a veces también es usada en la palabra de Dios como integridad física, como estar sano, como decir que el animal no tiene defecto. Por ejemplo, tenemos en Éxodo 29:1 dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. ¿Sí? Entonces, la palabra usada aquí en Éxodo 29:1 es tamín, sin defecto.
pero también podemos traducirlo como inculpabilidad, algo que no tiene culpable. También refieren el diccionario que cuando hablamos de tamín y cuando se aplica a veces a Dios, la palabra llega a significar perfecto. Y también cuando se le habla al hombre, se le puede hablar también de tamín y decir que es perfecto. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces es una palabra que significa íntegro, significa estar completo o ser perfecto. Ahora bien, vamos a presentar dos ejemplos de dos personas, aunque hay más en la palabra de Dios, que son ejemplos de integridad. El primero, y que creo que es la persona que fue más íntegro durante toda su vida, nos referimos a Job. ¿Sí? Dice el capítulo 1 de Job, en el versículo 1, dice Job 1:1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Más adelante, Dios dice que Job es perfecto. ¿Sí? ¿Por qué era perfecto Job? ¿Por qué Dios le llamó íntegro? Pues dice la palabra de Dios que Job fue, bueno, la primera palabra que dice aquí en Job 1:1 era que este era un hombre perfecto. Perfección no en el dicho de que sea casi como un ángel, sino es perfección en que todo lo hacía completo, que nada le faltaba, que no tenía ningún defecto en su actuar, que no tenía ningún defecto en su hablar, que trataba bien a sus, pues digamos, a sus vecinos, que trataba bien a la gente que le servía. Era perfecto, dice Job 1:1. El segundo era que era recto. Job era recto. ¿Por qué decimos que era recto? Porque su dicho de él, podríamos decirlo de esta manera, era siempre con mira hacia adelante. No era una persona que decía un sí y al rato decía un no, o al rato se equivocaba y cambiaba de idea, ¿no? Dios dice que Job era una persona recta, que siempre iba hacia adelante, no cambiaba de dirección. En eso podemos decir que Job era recto. ¿Sí? Tercero, dice que Job era temeroso de Dios. Y es que Job fue escrito posiblemente antes de que el pueblo judío aparezca o sea conformado como pueblo. Entonces, ¿qué significa esto? Que Job no fue un hombre que perteneció al pueblo de Dios. Entonces Dios de alguna manera a través del libro de Job, y posiblemente dicen los teólogos, fue escrito por Moisés,
era para mostrarle al pueblo de los judíos, al pueblo de Israel, que Job, a pesar de ser una persona no judía, conocía a Dios. La época posiblemente en que Job vivió, no había todavía las tablas de la ley. Dios todavía no se había manifestado para decir cómo tenían que alabarle, glorificarle o qué leyes tenían que seguir. Sin embargo, vemos que Job era temeroso de Dios. ¿Qué significa? Que Job de alguna manera conoció a Dios. De alguna manera Job, sabía de que Dios existía. De tal manera que cuando sus hijos se iban de fiesta y después de que pasaba toda la fiesta, él iba y presentaba sacrificios. ¿Sí? Entonces vemos un hombre que de alguna manera conocía a Job, conocía a Dios. Y este era Job. Por eso la Biblia lo llama que era temeroso de Dios. Sabemos, hermanos, y dice el Génesis que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Job, yo pienso, representaba esa imagen de Dios. Job, desde lo profundo de su corazón, entendía y sabía que Dios existía. Y la cuarta razón por la que Job era íntegro, dice el Job 1:1, dice que era apartado del mal. Dice Dios que Job no hacía maldad. Job no buscaba cómo sacar provecho de sus vecinos. Job no sabía cómo sacar provecho de su esposa, de sus hijos. Job no robaba. Job repartía lo que ganaba. Y Dios dice, era apartado del mal. ¿Sí? Y vemos en Job capítulo 1 que Satanás va y le dice a Dios, si tú le quitas las cosas a Job, seguramente ya no te va a seguir, ¿no? Entonces Dios le da permiso y Job va y pues conocemos la historia, se mueren sus hijos, se llevan sus ganados, se roban las cosas por otra gente, también sus sirvientes mueren, solo queda uno, el que le dice qué pasó, ¿no? Entonces, Satanás le decía a Dios que había motivos impropios en Job, que no le guardaba una verdadera devoción, que tenía intereses egoístas. Bueno, eso quería a lo mejor Satanás decirle a Dios de lo que era Job. Sin embargo, vemos que se equivoca, ¿verdad? ¿Sí? Y la integridad de Job queda completa. ¿Sí? Job no dice nada, simplemente dice Dios dio y Dios quitó. Y vemos todavía que Satanás no queda contento y vuelve a ir a ver a Dios y le dice, es que todavía no le has lastimado, no le has hecho nada en su carne, todo es por fuera, pero tócale y vas a ver cómo su integridad va a volver a fallar. ¿Sí? Y vemos otra vez, hermanos, que Job cae enfermo, se empieza a rascar, dice, con algo ahí. Su enfermedad posiblemente le dolía, le daba mucha comezón. Incluso la esposa le dice, reniega a Dios y muérete. Vienen sus amigos y le dicen, es que tú eres malo. Es que seguramente algo le hiciste a Dios. Es que seguramente, y ahí están los amigos ahí. Claro, posiblemente
Satanás los empujaba a hablar de eso. Sin embargo, ¿qué pasa con Job? La integridad de Job sigue completa. Dice el capítulo 2 de Job, capítulo 2, verso 1. Perdón, no es el verso 1. Sí, dice el versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y vuelve a repetir las 4 características que Dios menciona de una persona íntegra. Y dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Job siguió íntegro. Job no dijo nada contra Dios. Vemos más adelante en los capítulos cómo Job dice, pues, no sé qué pasó porque yo sé que no he hecho nada. Y los amigos lo intrigan, le dicen, y pues no, yo no he hecho nada. Sé que todo lo he hecho para darle gloria a Dios. No, sí, tú eres malo, le decían los amigos, ¿no? Y ya en el capítulo 31 de Job, vemos que Job defiende su integridad, ¿sí? Él dice algunas cosas por las cuales él dice, pues yo sigo siendo íntegro, ¿sí? Vamos quiero que abran sus Biblias en Job capítulo 3. Y Job habla de lo que no ha hecho y de lo que podría llamarse falta de integridad. Ahora bien, hermanos, la otra persona del que podemos hablar de él y de su integridad, pues es la que leímos en el libro de Samuel, es la vida del rey David. El rey David, en ese pasaje que leímos, donde viene el profeta Natán y le dice, y le cuenta una historia de una corderita que se la robó a alguien y era la única. Y después el profeta Natán le dice, pues tú eres. ¿No? Y ya hasta él mismo había dicho, pues que se muera. ¿Sí? Y después después le dicen, pues va a morir el niño. Y ya no leímos la siguiente parte de esos versículos, pero dice ese mismo capítulo 12 de Segunda de Samuel, que cuando el niño cayó enfermo, David se tiró al suelo, lloraba, gritaba, y sus siervos le decían, pues es que no está muy dolido el rey. Y cuando el niño murió ya no se lo querían decir. Dice, si el niño vivía y se dolía mucho, ahorita que sepa que se murió, ¿qué va a pasar, no? Sin embargo, ¿qué pasó? Después de que David entendió y le dijeron que el niño había muerto, se levantó, se vistió, se bañó, como que no pasó nada. ¿Qué fue? Pues David, cuando el niño murió, él sintió que Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. David se arrepintió, porque ahí vemos que Natán le dice, porque te has arrepentido, no morirás, le dice. ¿Sí? No vas a morir. Entonces, Dios, a la larga, vemos y se lo dice a su hijo Salomón, sé como tu padre, íntegro.
¿sí? A pesar de que David cometió pecado, y no nada más fue ese. Se pueden acordar del otro del otro pecado que hizo y cometió delante de Dios, que fue contar al pueblo. David mandó contar al pueblo y Dios trajo una epidemia al pueblo y se dice en la Biblia que murieron 70,000 hombres. ¿Sí? Hoy día ya murieron muchos en nuestra epidemia, pero en ese momento dice la Biblia que murieron 70,000 hombres. Dios trajo una epidemia porque él contó al pueblo. Sin embargo, ¿qué pasó? Se volvió a arrepentir, le pidió perdón a Dios y le dijo a Dios, no, prefiero caer en tu mano que en mano de mis enemigos. Entonces, por eso vino la epidemia, pero se arrepintió. Vemos entonces a un David, a un rey David, a un hombre que Dios lo llama íntegro, porque se arrepintió, hermanos. Si David no se hubiese arrepentido, posiblemente Dios no lo hubiese llamado íntegro. Hay muchos ejemplos, hermanos, de integridad en la Biblia. Uno de ellos está en Génesis 17:1. Dios le llama a Abraham y le dice a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, le dice a Abraham. Y sabemos y conocemos también la historia de Abraham y Dios está escrito su nombre entre los hombres de fe, que está en el libro de los Hebreos. Abraham es perfecto, ¿sí? También vemos Primera de Reyes 9:4, es donde le dicen a Salomón que David es perfecto. Dice así, Primera de Reyes 9:4, le dicen a Salomón, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te mando y guardares mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono sobre ti. ¿Sí? Entonces, vemos que al rey Salomón se le pide integridad como a David. ¿Sí? Josué capítulo 24. El patriarca Josué le pide al pueblo ser íntegro. Dice el Josué capítulo 24, versículo 13. Bueno, no, perdón, el 14, versículo 14. Ahora pues, teme a Jehová. Vean, teme a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Aquí Josué menciona, teme a Jehová y sírvele con integridad, ¿sí? Muchos ejemplos de integridad. En la mañana se hablaba de nuestros padres, de Adán. Por allá estuve leyendo y dicen los teólogos que la integridad de Adán se perdió cuando en lugar de enfrentar a Dios y decir qué hizo, se guardó. ¿Dónde estás tú? Le dicen a Adán y a Eva. Y dice Adán, pues tuve temor porque estaba desnudo. No se enfrentó a Dios. Si él se hubiese enfrentado a Dios y decirle, aquí estoy Dios, aquí estoy Padre, y he hecho esto, posiblemente Dios lo hubiese perdonado. Pero la integridad de Job no se concretó en ese entonces.
Dios quiere, hermanos, que seamos íntegros. Dios quiere que lleguemos a la perfección. Sabemos que hoy no podemos ser perfectos, pero Dios quiere que lo busques. Dios quiere que le pidas ser perfecto. Dios quiere que tú seas recto, que tu hablar y no sea de uno para otro lado. Dios quiere que le guardes temor, obediencia. Dios quiere que te apartes del mal, hermanos. Hay muchas formas de no ser, de no tener integridad. Dice una parte de allá en San Mateos, en cuanto se lo hiciste a uno de estos, dice Jesús, me lo hiciste a mí. Si nosotros no amamos a nuestros prójimos, no los cuidamos, no buscamos lo mejor para ellos, nuestra integridad está puesta en la balanza. ¿Sí? Integridad quiere Dios que tengamos, que la busquemos. David, hermanos, fue íntegro delante de Dios porque se arrepintió. Porque David enderezó su camino. ¿Sí? Dice el Salmo 51, que también leímos, dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Debemos reconocer nuestras rebeliones, debemos reconocer nuestro pecado para ser íntegros delante de Dios. Dice David, contra ti, yo solo he pecado. No hay que echarle la culpa a otro. Dice, contra ti, solo he pecado. Aquí, cuando dice solo he pecado, se refiere a solo yo, no a solo nosotros o solo ustedes, sino solo yo he pecado, solo yo he hecho malo delante de ti. ¿Sí? David se arrepintió y David pidió ser reintegrado. Dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David pidió limpieza. David pidió que sea cambiado. Dice, crea en mí, el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y vean cómo lo está pidiendo, hermanos. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No dice, quiero unas manos limpias, unos pies limpios, una cabeza, un pelo limpio. No, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice el 16, porque no quieres sacrificio que yo daría. No quieres que yo vaya a quemar animalitos. No quieres que yo ande regalando algo en la calle. No, primero, hermanos, primero es el corazón. Dice el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. La persona íntegra, hermanos, es aquel que ha pedido perdón a Dios. Es aquel que le ha pedido a Dios, que tiene temor de Dios y le pide que cambie ese corazón, hermanos. Hemos leído allá en Santiago que los deseos de nuestro corazón hacen que pequemos. No es lo que piensa mi cabeza. No es lo que, bueno, por la vista entra a veces el pecado, pero se concreta en el corazón. Cuando yo pienso mal,
le doy vueltas a la cabeza, pero si lo tengo que hacer, viene del corazón. Entonces mi integridad a Dios proviene desde lo profundo de mi corazón. Hemos sido curados, hermanos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, Cristo que fue sacrificado por nosotros, nos ha limpiado. La muerte de Cristo y todo el martirio que él sufrió, bueno, dice San Pablo a los Efesios que Dios nos ha vestido con vestiduras nuevas, ¿no? Dice Efesios capítulo 4, 24. Efesios 4, 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Cristo nos ha limpiado de nuestro pecado. Debemos pedirle integridad, ser perfectos, ser rectos, ser temerosos de Dios y apartarnos del mal. Y cuando todo esto acontezca, entonces podemos presentarnos, como dice también San Pablo a los romanos, ¿sí? Presentarnos nosotros mismos. Ya no presentar sacrificios, si nosotros mismos tenemos que presentarnos delante de Dios. Y dice así, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es vuestro racional culto, ¿sí? Este es vuestro racional culto. Y es que, hermanos, Dios quiere personas íntegras que le alaben y que le glorifiquen. Dice el Salmo 33:1, en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Sí? Dice el Salmo 37:7 que el hombre íntegro finalmente va a ser dichoso y va a ser un hombre de paz. El tema, hermanos, la integridad nos acerca a Dios. La integridad te acerca a Dios. ¿Quieres ser íntegro? Busca a Dios. Quizás no podemos ser como Job, porque fue íntegro toda su vida. Quizás somos como David, ¿sí? Nuestros ojos pueden llevarnos por otros lados, nuestros pensamientos, nuestros deseos, pero pidámosle a Dios. Pidámosle, demostremos arrepentimiento para que Dios perdone nuestro corazón. Ya somos perdonados por Cristo. Ya somos. Pero Dios quiere que seamos íntegros toda nuestra vida. ¿Sí? La palabra integridad, hermanos, simplemente denota algo completo. Por allá leí que dice que se le pidió a los judíos que se circuncidaran. Y cuando le quitaron algo a los judíos en la circuncisión, pues dice el comentarista que llegaron a ser completos en persona. Ajá. Nuestra integridad o la definición de integridad puede ser diferente, hermanos. ¿Sí? Estaba yo leyendo en un artículo médico, fue médico lo que encontré, que la integridad también se le puede llamar al paciente que está sano. Está íntegro en lo fisiológico, en lo biológico,
Un paciente sano es íntegro. Pero si pierde la salud, ya no es íntegro. ¿Sí? Pero la palabra de Dios no dice que perdamos la integridad. La integridad de parte de Dios, Dios nos las da al tener perfección, rectitud, tener temor de Dios y apartarnos del mal. Es una pequeña introducción, hermanos, porque ser íntegros hay mucho más que decir. Pero vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí y pidamos perdón, inclinemos nuestros ojos, nuestras rodillas, nuestras manos y pidámosles perdón a Dios y lleguemos a ser íntegros. Si no hay integridad, hermanos, por algo que fallemos, como decía el hermano Joel, por un pecado que fallemos, ya hemos errado toda la ley de Dios. Pero en Cristo tenemos salvación y en Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Cristo es la perfección, la rectitud. Cristo es nuestro Salvador. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta tarde, por traernos esta pequeña meditación. Gracias, Padre, por ver la vida de Job y la vida de David. Pero ayúdanos, Señor, a ser como ellos. Quizás no podemos ser como Job porque toda la vida fue íntegro. Somos como David. Pero entendemos, Señor, que somos pecadores y queremos pedirte perdón. Nos arrepentimos si no hemos amado a nuestro prójimo, si no le hemos dado de comer, si no le hemos ido a visitar, nos arrepentimos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros delante de ti. Padre, permite que esta pandemia pase y lo que no hicimos en el pasado, si es tu voluntad, ayúdanos a hacerlo después de que pase, Señor, el ángel de la muerte. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.